Hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire en esta transmisión que hemos estado todo este día. Hoy hemos revisado una diversidad de temáticas, ¿cierto? Hemos tenido un total de 21 agentes del ecosistema creativo reflexionando, poniendo puntos en discusión en los diferentes paneles de la mañana y la tarde. Nos enlazamos con la Cumbre Naranja de Colombia, escuchamos ponencias de representantes de la Alianza del Pacífico y de distintos lugares también de Chile. El lugar común de todos estos espacios de conversación ha sido la generación de valor desde la creatividad y la cultura. Partimos hablando acerca del valor público, de cómo las organizaciones públicas, la academia y organismos privados se repiensa la medición de la cultura, cómo el trabajo cultural se entiende como tal y el papel del Estado también en la economía creativa, cuando hablamos del trabajo, el lugar digno que tiene el trabajo, ¿verdad? El trabajo cultural. Por otra parte, durante la tarde hemos compartido visiones sobre el valor de invertir en creatividad, cómo se ve la cultura desde otras economías y cómo trabajamos en conjunto. CHEC este año se ha planteado como un espacio de encuentro, un lugar donde contraponemos visiones, compartimos ideas y sacamos en común aprendizajes. Nos escuchamos como sociedad y en eso decimos como agentes culturales, no somos un sector aislado, sino por el contrario, nos interesa y necesitamos compartir intersectorialmente entre diversos dominios artísticos, pero también con otros sectores productivos, así como estar presentes en la escena internacional. Vemos cómo las formas de circulación se ven modificadas a partir de la pandemia, pero también las formas de creación. Los efectos de la cultura en la sociedad son tan amplios desde una cultura colaborativa hasta una sociedad más cohesionada y participativa. Para ahondar sobre la relación entre lo público y privado, hoy presentamos a Magdalena Moreno y José Miguel Benavente. Tremendos ponentes, ambos chilenos, nos llena de orgullo tenerlos. Voy a partir presentando a Magdalena Moreno. Magdalena es directora ejecutiva de IFACA, la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, un organismo internacional sin fines de lucro que agrupa a entes culturales públicos de todo el mundo con enfoque al apoyo de las artes y la cultura. Antes de eso, fue jefa de Asuntos Internacionales en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, asesora ministerial en asuntos internacionales y directora de Culture, hoy Diversity Arts Australia, el principal organismo australiano dedicado a promover la diversidad cultural en las artes. Fue también miembro del Grupo de Trabajo de Política Cultural Nacional para Australia, Creative Australia, y lideró una iniciativa internacional para fortalecer el diálogo Sur-Sur, South Project, con programación en Latinoamérica, Oceanía, Sudeste de Asia y África Subsahara. Tiene una licenciatura en Artes de la Universidad de Melbourne, es egresada del AsiaLink Leaders Program y el Australia Council for the Arts Emerging Leaders Program. Es miembro del grupo de expertos de la UNESCO 2019-2022 para apoyar la implementación de la Convención de 2005, entre otras afiliaciones. ¡Wow! Grande Magdalena Moreno, qué orgullo tenerte acá. Así que nada, te doy el pase y ya partimos con tu primera intervención. Muchas gracias. Aló, ya. Bueno, hace esto 1000 veces, pero siempre se me olvida prender el micrófono. Eh, Muchísimas gracias, es realmente un honor estar aquí. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias a todos los que han trabajado, todas y todas que han trabajado tan arduamente para este nuevo, eh, esta edición del CHEC, gracias al Ministerio. Un beso grande a mi querido país. Bueno, a ver, estoy un poco cansada porque a las 3 de la mañana estuve en una reunión en Ottawa, con esto que estamos todos trabajando a nivel digital. Uno está, si bien está en casa, está en muchos lugares a la vez. Y en esa reunión, que fue la apertura de CINARTS, que es el mercado de artes escénicas de Canadá, un mercado internacional, estuvimos hablando de justamente del tema de la circulación eh, de las artes y la cultura, y sobre todo asegurándose de que haya diversidad y creatividad. Yo creo que eso va un poco al grano de lo que voy a hablar hoy día. Para los que no conocen la institución que lidero,
IFACA es una federación internacional global que agrupa más de 70 países del mundo. El 60% son agencias de cultura como consejos nacionales de las artes, todos organismos públicos, y el otro 40% incluye ministerios de cultura dentro de su membresía. Este periodo, que de seguro lo han estado hablando hoy día, ha sido un periodo sumamente complejo para este tipo de instituciones, sobre todo en el tema de la intermediación entre los sectores artísticos, culturales y creativos y el gobierno. Hay una se presenta un escenario bastante complejo. No me voy a repetir, seguro esto lo han escuchado muchas veces, siendo el sector artístico, cultural y creativo los sectores que primero tuvieron que cerrar y obviamente los que probablemente y lo que estamos viendo van a ser los últimos en reabrir. Entonces eso ya genera un escenario bastante complejo. Además, ya veíamos que se estaba trabajando incluso dentro de nuestra institución, tratar de crear nuevos mecanismos de medición, de evaluación, de representación, de visibilidad en los temas generales de la agenda de gobierno para asegurar que la cultura está inserta en esa decisión como un eje de desarrollo. Entonces ya estábamos con un escenario un tanto complejo por la precariedad de las condiciones en que trabajan muchos de las y los trabajadores de la cultura y además se viene esta pandemia. Entonces, eso genera, si vamos a hablar de valores, un valor intrínseco, sobre todo en el tema de lo que significa requerir y una necesidad de la cultura y de la cultura en casa durante el confinamiento y lo fuimos viendo. IFECA está basado en Australia y con eso pudimos comenzar a analizar de manera bien temprana lo que ya estaba pasando en cuanto a el efecto de la pandemia y cómo iba de a poco yendo de una región a otra. Lo vimos sobre todo en Asia, sudeste asiático, luego ver cómo iban respondiendo, luego pudimos ayudar o entregarle insumos a los miembros que estaban en Europa, luego a África, en fin, y nos vamos yendo luego hacia las Américas. Y en este proceso también hemos visto primeras olas, segunda ola, procesos de adaptación y en el fondo poder entrar a lo que podría ser una reconstrucción que se torna bastante compleja y que también entra también el tema valórico de cómo se sitúa la cultura en temas de política pública. Em, a ver, estos desafíos, a modo de ejemplo, eh, eh, como decía, más que nada mira desafíos en cuanto al empleo, a lo que llaman en inglés el gig economy, esa economía que es de proyecto a proyecto. No solamente las y los trabajadores de la cultura y la creatividad ya estaban enfrentados a una cierta precariedad, sobre todo los que eran independientes, eh, pero además para suplar o para complementar su empleo se iban a otros espacios, el turismo, el retail, en fin, los restaurantes, y son espacios también que les permitía complementar para poder llegar a un sueldo más completo, pero esos también cierran. Entonces ya se acentúa esa precariedad y esa necesidad para buscar, en el fondo, para salvaguardar eh, o mejor dicho, crear nuevos mecanismos eh, a modo de ejemplo de legislación, de nuevas políticas, de flexibilizar, en fin, ciertos mecanismos y estructuras. Hemos hecho en estos últimos 3 meses un proceso de consulta bastante intensa a toda nuestra membresía y tenemos los resultados de como un 80% de las entrevistas. Y el tema número uno que ponen en agenda es
el colapso de los sectores creativos y culturales. El número uno. Y dos, tomar conciencia de la propia institucionalidad y los desafíos internamente que se tienen al no haber estado preparado, y lo digo que ningún país, ninguna institución lo estaba preparado para un efecto de pandemia de esta envergadura. Entonces, eso ya plantea, si bien desafíos muy grandes, pero también plantea oportunidades y, de hecho, la UNESCO hace 2 semanas atrás lanza una publicación que se llama Cultura en Crisis, y esa publicación está en español también, y ahí se puede ver, en el fondo ellos, y nosotros lo apoyamos, sugieren que hay 3 maneras en que realmente se puede apoyar a a los sectores creativos y culturales para evitar este colapso. Y uno es inversión a las y los artistas directamente. Dos es inversión y apoyo. Y cuando digo inversión y apoyo no estoy hablando solamente temas monetarios, sino estamos hablando de hacer un análisis de la cadena de valor completa, desde la creatividad, de perdón, claro, desde la creación, desde la presentación, la distribución y la participación de audiencia. Entender esa cadena completa también. Y el punto 3, que de seguro mi panelista aquí, colega José Miguel Benavente, podrá hablar mucho mejor que yo acerca de la competitividad también y cómo asegurar que existe ese dinamismo también. Han habido, y esto también es global, muchos, lo que llaman los safety nets, estos como fondos de emergencia, y nuevamente vemos que lamentablemente somos un sector poco legislado, poco formalizado, lo que nuevamente genera estas instancias tan complejas. Entonces, la puesta en valor es eh, hablar siempre que em, la, la cultura es un eje fundamental, no solamente para la cohesión social, sino que para el dinamismo de un país, para que entonces, si bien tiene su parte, su arista, que es más en algunos sectores industrializados, también tomar consciente que hay otros que no. Y asegurar que hayan los mecanismos desde la educación primaria para la oportunidad de imaginarse, de poder pensar que el camino de la creatividad también puede ser una opción laboral, es un tema fundamental en cuanto al dinamismo de una sociedad. Em, Necesitamos mayor debate, mayor abogacía y agencia en estos espacios de debate, y eso es algo, nuevamente insisto aquí, yo estoy hablando en términos generales de lo que está pasando en el mundo, también, si bien el espacio digital nos crea unas oportunidades fantásticas y hay que tomarlo como tal, también tomar conciencia de lo que significa este espacio en términos de remuneración, de protección a la propiedad intelectual. Y lo voy a dejar con un tema último que en el fondo, que está en riesgo. Y esta propuesta o esta provocación que hago, lo hago más bien, la hago basada o pensando en cuál es la responsabilidad del Estado ante estos riesgos. Punto uno, como decía, el tema del colapso de los sectores creativos y culturales. El Estado tiene una responsabilidad en ese espacio, como tiene una responsabilidad en todos los sectores. Dos, la inversión pública, que es fundamental. Sobre todo hemos visto que en este periodo, bastante interesante, que en países con mucho financiamiento, que han fomentado la diversificación de, de las instituciones estables que reciben financiamiento, eh, aquellos que son más diversos están en una situación más precaria hoy en día porque han perdido esos otros ingresos.
el valor público de la cultura, la libertad artística, la diversidad de expresión y el riesgo de la creatividad, innovación y el movimiento libre de ideas, personas y bienes y servicios. Lo voy a dejar ahí, estoy segura que me pase, lamento. No, estamos muy bien, justo en el tiempo, Magdalena. Súper interesante los distintos puntos que nos has tocado. Quisiera dar el paso inmediatamente a José Miguel y al final comentar para no quitar el tiempo que es tan escaso hoy día, ¿verdad? José Miguel Benavente es líder técnico principal en tecnología e innovación de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, basado en Chile. Antes de unirse al BID en 2014, desarrolló una destacada carrera como profesor, investigador y autor en temas de desarrollo económico, innovación, productividad, I+D, pymes, emprendimiento y microeconometría, entre otros. También se desempeñó como consultor de organismos internacionales, consejero de gobierno y vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile. José Miguel es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en economía de la Universidad de Chile e igualmente máster y PhD en economía de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Muchas gracias, bienvenido José Miguel, adelante. A ti, Carolina, muchas gracias por la invitación y a Bernardo también agradecerle y al Ministerio. Y Magdalena, mucho gusto en conocerte. Qué pena que estés tan lejos, ¿no? Y por el cambio horario, pero muy interesante. Primero que nada, quería hacer compartir pantalla por una presentación. Veamos si es que lo logro. Sobre la cual voy a basar algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. No sé si se ve ahí. Se ve Carolina, perfecto. ¿se ve perfecto? Se ve perfecto, sí. Ok, perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación nuevamente. Como ya Carolina lo mencionó, la mirada que voy a plantear sobre algunos temas vinculados al valor público y la cultura, obviamente descansan desde un marco más económico o economicista, como dirían algunos. La idea es, en el fondo, entregar un ángulo sobre este tema que obviamente abarca muchos más, como claramente lo dijo Magdalena, pero me voy a concentrar desde el punto de vista más economicista. La economía en general como disciplina ha trabajado el tema de la cultura, las artes y las industrias creativas recientemente, pero tampoco ha desarrollado todo un conjunto de herramientas relativamente sofisticado para trabajar este tema. Y más aún, este sector como sector económico siempre estuvo como bastante, los economistas decimos, opaco. Es decir, que no estaba considerado mucho en la estadística. Hay un documento bien nuevo que el mismo Banco Interamericano de Desarrollo llevó adelante, que se llama La Economía Naranja, que probablemente ustedes están familiarizados con él, por el actual presidente de Colombia, entre otros autores. Eran dos, Iván Duque era uno de ellos. Y que justamente el esfuerzo que hacen es tratar de como entender desde el punto de vista del peso específico que tiene dentro de la economía, ¿no es cierto? Esto que se denominó y que inventaron ellos el término economía naranja, ¿no? Para bien o para mal, aquí está también un poco siguiendo los mismos colores, ¿no es cierto? El formato es un poco la presentación de ahora. Y también la quisiera poner en ese contexto. Voy a dejar para la sección más de preguntas y comentarios más la situación puntual que estamos viviendo ahora como economía, como sociedad y me imagino obviamente como sector específico, ¿no es cierto?, en la cultura y las artes, ya destacado por Magdalena, y voy a rescatar algunos elementos centrales que yo creo que son interesantes desde el punto de vista más analítico, que pueden ayudar a orientar un poco esta discusión y veamos si lo logro. Primero, algo con definiciones e implicancias que yo creo que son tremendamente importantes en este contexto, ¿no? Primero, ya lo mencionaba sobre todo Magdalena, la idea de estos los bienes y servicios culturales, porque son los bienes y servicios bastante particulares. Primero, requieren creatividad en su producción, o sea, de hecho,
el elemento central que está detrás de los bienes y servicios culturales tiene que ver con la creatividad, ¿no? La creatividad entendida como aquella capacidad, ¿no es cierto?, imaginativa propia de los seres humanos para desarrollar unas propuestas que tienen que ver no solamente con la creación de valor económico, sino obviamente con muchos significados simbólicos y otros que ustedes de alguna manera están mucho más familiarizados. Y por lo tanto, estos servicios y bienes hacen referencia a la generación y transmisión de este significado simbólico que hay detrás, ¿no es cierto?, de la producción de estos bienes y servicios. Y una cosa que Magdalena ya lo mencionaba, hay al menos en forma potencial propiedad intelectual involucrada y atribuir a un grupo o persona concreta que desarrolla, ¿no es cierto?, en forma individual o colectiva, estos bienes y servicios culturales. Ahora, los bienes y servicios generan un valor cultural que en general es muy difícil de medir desde el punto de vista monetario. Pero eso no implica que exclusivamente generen valores culturales, sino también pueden generar valor económico y comercial, el cual en general sí se puede medir en términos monetarios. ¿Okay? Yo creo que la parte más difícil y dónde está el truco, que en el fondo hay muchas propuestas de bienes y servicios culturales que también incorporan, ¿no es cierto?, no solamente en el sentido más tradicional, sino también hay valor comercial y económico involucrado en las dos dimensiones, cultural y comercial. En particular, por ejemplo, los temas de propiedad intelectual es un mecanismo mediante la protección, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, capturar parte de ese valor comercial y económico que se deriva del valor cultural que está dentro de los bienes y servicios, ¿no? Hay un marco analítico que probablemente ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es el modelo de círculos de Throsby, que también creo que ayuda a caracterizar un elemento que decía Magdalena, que tiene que ver en el fondo con las actividades. Y cada una de estas actividades, por ejemplo, las artes creativas, la literatura, la música, la arte escénica, las artes visuales, son distintos en algunas medidas, por ejemplo, con aquello que tiene que ver con los museos, con las galerías, con la fotografía, que es lo que el segundo anillo que habla Throsby, del tercer anillo que tiene que ver con patrimonio, grabaciones, televisión, radio y videojuegos, y cuarto, que son industrias relacionadas, como la publicidad, arquitectura y el diseño. Si ustedes se mueven desde el centro hacia afuera, de alguna manera, el valor cultural en términos relativos, el valor cultural va perdiendo fuerza, mientras que el valor económico va alcanzando mayor fuerza. No es que en términos absolutos no lo sean, pero en términos relativos. En general, la música, las artes escénicas en general son estrictamente valores culturales, cuál es el elemento de valor económico un poco más distante, mientras que la publicidad y arquitectura, que si bien están basadas en creatividad, de alguna manera el valor cultural es menos en términos de valor total, vis a vis, ¿no es cierto?, el valor económico. Y esto yo creo que es bien importante porque hacer estas distinciones sectoriales son tremendamente relevantes, porque obviamente hay ámbitos de las artes escénicas y artes visuales que tú requieres una escala relativamente grande, necesitas teatros, necesitas, ¿no es cierto?, infraestructura, la música, necesitas una orquesta que requiere muchos recursos y lo que los economistas llamamos costos fijos, ¿no? Mientras que hay otros sectores que de alguna manera, por ejemplo, temas de videojuegos o temas vinculados, ¿no es cierto?, a la industria de creativas, etcétera, industrias creativas más que la parte cultural, a veces la escala es mucho más pequeña. Son empresas mucho más chicas, empresas de hecho, algunas de ellas, de 2 o 3 personas, de que la escala óptima, no necesitas crecer más porque se te pone un problema. ¿Okay? Entonces yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista para hacer estas distinciones, por ejemplo, la ayuda pública en este contexto. Esto nos trae de alguna manera esta caracterización que hicimos en este trabajo con Mateo Grazzi hace un tiempo atrás, de qué es lo que es la economía creativa, la economía naranja, que divide lo que está a la izquierda, que son actividades tradicionales y artísticas, que denominamos economía cultural, sobre todo arte visual, arte escénica, que vendría a ser como el centro de este círculo que hablaba de Throsby, mientras que a la derecha en el fondo tenemos más industrias creativas, ¿no? Diseño de interiores, software, videojuegos, publicidad y moda, y actividades creativas de soporte, que son, por ejemplo, sectores que están basados en creatividad, pero atienden a industrias tradicionales, ¿no? Ahí está el marketing, ahí está el diseño de productos, en el fondo que está orientado no solamente a bienes finales, sino también son proveedores de industrias relativamente tradicionales. ¿Okay? Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Y yo creo que esto es clave. Hacer la distinción entre valor cultural y valor económico. Y no estoy diciendo que de alguna manera las actividades culturales tengan una y no tengan la otra. Lo que es importante es darse cuenta cuál es el peso relativo que tiene cada una de ellas. ¿Mm? Por ejemplo, en el valor cultural tenemos todo lo relacionado con la estética, la belleza, la armonía, lo espiritual, el contenido compartido por un grupo, lo social, ¿no es cierto?, lo histórico y sobre todo lo simbólico y de autenticidad. ¿Okay? Y eso es un elemento que desde el punto de vista económico es tremendamente
difícil de medir y caracterizar. A veces vamos a ver después el tema de la externalidad asociadas. Y otra cosa muy distinta es el valor económico que la provisión de esos bienes y servicios culturales pueden tener. Tanto valor económico que los economistas ya denominamos de uso, que es la disposición a pagar para mantener algunos bienes, ya sea para consumo actual o futuro, ¿no es cierto?, las generaciones, o el valor de no uso, que es bien importante esto. Por ejemplo, todo el tema patrimonial, ¿no es cierto?, de la existencia, la herencia, el altruismo, que es la conservación de bienes y servicios que requiere muchos recursos financieros. ¿Ok? Entonces, y eso es un valor económico también, pero de no uso. Estas distinciones yo creo que son importantes a la hora de discutir, ¿no es cierto?, la política pública, sobre todo el impacto que tiene. Por ejemplo, es muy complicado caracterizar el valor económico de uso de bienes culturales. Olvídense el valor cultural tradicional, el que está a izquierda. Del punto de vista del lado de la derecha, económicamente capturar eso, hay metodologías que se llaman, probablemente ustedes están familiarizados, ¿no es cierto?, todo esto de valorización contingente y otras herramientas que los economistas, voy a atribuir así como disciplina, hemos inventado para tratar de determinar, ¿no es cierto?, lo que privados o la sociedad en su conjunto, individuos, perdón, están dispuestos a pagar por mantener, ya sea para el consumo de ellos o de las generaciones futuras, ¿no es cierto?, estos bienes y servicios culturales. ¿Y por qué esto es relevante? Porque obviamente cuando uno amplía el ámbito de la política cultural, y esto es tremendamente relevante en la contingencia actual, es que las razones que justifican el apoyo no son las mismas en el ámbito cultural más tradicional. Por ejemplo, una cosa que ya Magdalena mencionaba, las diferencias en el tipo de bienes producidos, el contenido cultural de los mismos, este balance que hablaba del valor cultural y el valor económico, la forma en que se organiza la producción. Obviamente cuando uno tiene orquestas es muy distinto en el fondo cuando uno tiene una pequeña producción de bienes creativos y culturales, por ejemplo, desarrollados asociados a los videojuegos, libros, en fin, ¿no? Y los objetivos que quienes la producen están buscando. Por ejemplo, y con esto de alguna manera hay que ilustrar un poco el tema del financiamiento público para abrir un poco la discusión. En el ámbito de las artes escénicas, del cine, las artes visuales, la sociedad reclama una intervención pública, o el valor cultural no es renuncible a términos económicos, lisa y llanamente. Y muchas fuentes de valor de lo mismo no se expresan en mercados definidos, en museos, lenguas centrales, danzas típicas. O sea, es imposible de reducirlo a términos económicos. ¿Ok? Y esto es muy importante en la discusión presupuestaria, ¿no? El segundo, en este ámbito, el solo el estímulo a la producción o la mantención de la producción, ¿no es cierto?, por medio de instrumentos directos, que son subsidios indirectos, franquicias tributarias, está completamente justificado. Y debe ser complementado con políticas que, por ejemplo, estimulen la participación, lo que ya Magdalena hablaba, ¿no es cierto? El tema de educación artística, las audiencias, cuando el valor cultural depende también de esa participación. O sea, la idea es que gente vaya, y a mí no me gusta mucho la palabra, pero consuma, ¿no es cierto?, este tipo de bienes y servicios culturales, ¿no es cierto? Y por lo tanto también estimula por el lado de, los economistas llamamos la demanda, ¿no? Pero cuando el foco de la política pública está en la creación de valor a nivel de las industrias bien definidas, cuyo objetivo es la maximización de ganancias, por ejemplo, y para cual existe una demanda latente, los instrumentos de política son distintos. ¿Ok? Y eso es muy importante desde el punto de vista del diseño de los instrumentos. ¿Ok? Es bien complejo, que es el de la industria editorial. Aquí de alguna manera es un sector, obviamente, que tiene que ver con temas de valor y cultura que se transmiten a través de los libros, por ejemplo, ¿no? De alguna manera también importante generar las audiencias, ¿ok? Pero los libros se venden, no se regalan, ¿no? Hay transacciones de mercado asociadas a los libros, hay toda una industria detrás. Entonces, un punto que dejó muy claro Magdalena y creo que es clave, es entender la cadena de valor, entender de cómo, desde que comienzo, entre que el escritor presenta un manuscrito hasta que termina vendiéndose en las librerías. Entonces, si el objetivo de la política pública es la calidad, la cantidad y la variedad, ¿no es cierto?, en la industria editorial, hay varios instrumentos que tiene a la mano la autoría. La justificación económica está clara, pero uno puede apoyar directamente a las editoriales, puede poner, por ejemplo, por el lado de la demanda, el fomento de la lectura a niveles de niños y jóvenes, reducir el precio del público vía tributaria, esto podemos discutir largamente sobre el IVA al libro, por ejemplo, o combatir la piratería y el cambio de medio, y el apoyo a los medios digitales. Ahí también hay un tema bien interesante. Entonces, ¿cuál es el instrumento más adecuado, sobre todo en el contexto actual? Lo que decía Magdalena es clave, entender el funcionamiento de la cadena completa y cubrir las distintas etapas. No tiene sentido de hablar lo que se llama, nosotros decimos economía parcial o análisis parcial de un sector o un mercado. Hay que entender la cadena. Desde, en este caso, el escritor que presenta el manuscrito en calidad de proyecto hasta que el doctor lo compra y lo lee. La estructura de la cadena productiva y consecuentemente el comportamiento de la gente en cada etapa varían significativamente entre países y por lo tanto la efectividad de uno y otros instrumentos también.
Por ejemplo, les puedo adelantar, hay mucha evidencia muestra para el caso chileno de que una reducción al IVA no tendría ningún sentido en el precio final y en el consumo de los libros. Que las rentas asociadas a esa reducción se las llevarían principalmente las casas editoriales, que además están concentradas en pocas manos y hay poco en Chile. Muchas de ellas extranjeras, algunas del otro lado de la cordillera. Entonces, entender la cadena completa creo que es clave, sobre todo en la discusión contingente actual. Y con esto voy terminando. Los desafíos en este contexto de política cultural la podemos poner en el marco actual, ¿no es cierto?, de la crisis. Para entender de mejor manera y apoyar estos segmentos o nuevos segmentos hay que tener en cuenta la información que ya previamente Magdalena mencionaba. O sea, no se entiende el apoyo si no se conoce la industria. Primero hay que conocer la industria completa, todas las partes de la cadena. Generar indicadores consistentes con el objetivo de política, que es lo que se quiere. Si es calidad, cantidad, diversificación. Y que permite revisar un poco los cambios medianos y largo plazo. Y por ejemplo, las instituciones como los consejos de cultura, los ministerios de cultura tienen un rol clave en esto. Y lo más interesante, que podemos debatir un poco más en detalle, el tema de la evaluación. Evaluación del proceso, del resultado y sobre todo el impacto que tienen estas políticas públicas. ¿Ok? Por ejemplo, orientado a revisar, mejorar, adaptar y modificar los apoyos si son ese el interés. Y tratar de capturar los cambios, observar las variables de interés asociadas a la política, o sea, justamente a través de los programas, las reglas y los apoyos. Esto de alguna manera es un barniz bastante general, elementos conceptuales que pueden ayudar a la discusión actual, ¿no es cierto?, con respecto al apoyo, ¿no?, en un contexto, obviamente, de crisis como que estamos viviendo. Aquí hay algunos documentos que se los dejo que pueden ser interesantes, donde está basada esta presentación. Ese es el artículo de Políticas Públicas para la Creatividad e Innovación que escribimos hace un tiempo con Mateo Grazzi, que está disponible, lo pueden bajar de la página web del banco. Y este otro documento que escribimos, que se hizo hace 2 gobiernos atrás, sobre la cultura, una oportunidad de desarrollo, y escribimos con Juan José Price, que quizás algunos de ustedes conocen, un colega mío, sobre el tema del apoyo público a las artes y la cultura, y obviamente, y perdonen, la mirada que nosotros consideramos para estos temas es desde el punto de vista de la economía, donde quise ilustrar de alguna manera que esto no solo tiene que ver con rentabilidades privadas, no solo tiene que ver con utilidades, no solo tiene que ver con industria, sino tiene que ver con esta generación de valores culturales que son clave, ¿no es cierto?, por los puntos que Carolina ya previamente ha dicho y Magdalena sobre todo, ¿no es cierto?, de estos elementos simbólicos, ¿no es cierto?, y otros tantos que están asociados, ¿no es cierto?, que al devenir de una cultura que nos hace propio y que obviamente se someten a una presión enorme, ¿no es cierto?, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Eso es un resumen muy general y encantado de discutir algunos elementos en detalle con ustedes. Perfecto, muchas gracias José Miguel. Interesantísima tu presentación también, al igual que Magdalena. Ambos deslizaron ciertas provocaciones, creo yo, para un buen debate. Bueno, Magdalena nos hablaba acerca de la complejidad que se ha tenido también con la intermediación de los sectores artísticos, ¿cierto? La precariedad estructural que tiene el propio sector, la poca formalización, falta de legislación, ¿verdad?, que se ha develado, digamos, en esta pandemia. También la cultura como un eje de dinamización económica, social, ¿cierto?, que mueve nuestras comunidades. Y por otra parte, creo que también José Miguel nos ha hablado más bien de acciones que se pueden hacer también desde lo público, que van más allá de la entrega directa de recursos, que hoy día ha sido un debate también que hemos tenido en Chile a propósito de la propia pandemia. Los sectores están muy activos, muy atentos, cosa que agradecemos también, un país que no está dormido, sino que está pidiendo acción, y en eso decimos, bueno, hay acciones que tienen que ver con la entrega directa de recursos, hay otras que tienen que ver con entender los distintos eslabones de la cadena de valor, ¿verdad?, sus estructuras, sus necesidades y la diversidad entre los propios sectores, las cadenas de valor de cada uno de los dominios, que son muy diversas. Hoy día tenemos acá representantes del mundo de los artesanos, por ejemplo, que son un tremendo aporte a la economía local. Pero que tiene altos grados de informalización. Entonces hemos estado trabajando también con las organizaciones. Lo mismo en el caso de las artes visuales o por otro lado del mundo audiovisual, que su primer lenguaje, ¿verdad?, es lo virtual, lo que estamos usando hoy día, y son una industria propiamente tal, pero también vemos
alta precariedad, dificultad se ha exhibido este año a propósito del propio confinamiento y de lo que pasa con los técnicos también, un sector que ha estado, que ha tratado de marcar presencia este año a propósito de la necesidad que ha surgido en el sector cultural. Los técnicos del arte y el espectáculo son otros de los afectados. En ese sentido, preguntar a Magdalena por perspectivas ahora post pandemia, ejemplos, a lo mejor algún ejemplo concreto, cómo se viene el 2021 en este panorama más global que tú nos has presentado. Y luego de Magdalena quisiera también preguntarle a José Miguel, o más bien, justo mira, acá hay una pregunta que nos dice ejemplos concretos en Latinoamérica de una economía cultural exitosa apoyada por el BID u otras, ¿ya? Eso también nos interesaría comentar. Así es que le doy el pase primero a Magdalena y luego a José Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Primero que nada, darle las gracias a José Miguel porque hizo una presentación sumamente clara y apoyó plenamente todo lo dicho. Y no sé si es que se habrán dado cuenta, pero yo nunca utilicé la palabra industria cuando estaba hablando de los sectores. Y eso es totalmente intencional, porque justamente a lo que hablaba José Miguel, esas diferencias. Y claramente el espacio de ese valor intrínseco, de ese valor cultural, siempre es un espacio mucho más, es un desafío mucho más grande, pero es un desafío que es más fácil explicarlo una vez vivido. Entonces, nosotros tenemos que también apoyarnos de las mismas fortalezas que, que tienen los sectores creativos y culturales, que es la manera simbólica de transmitir mensajes. Y yo creo que eso a veces se nos olvida. Entonces buscamos otras narrativas y otros mecanismos para, en el fondo, contar cuentos, contar historias y narrar, en el fondo, por qué la cultura es tan importante para nosotros, por qué hay una necesidad tan grande que podamos tener la oportunidad de expresarnos y de poder compartir eso y elevar eso y provocar, sobre todo cuando estamos con temas de contingencia. Eso nomás. Ahora, respecto de las perspectivas, quizás le dejo a José Miguel que hable más de lo que ha hecho el BID en América Latina y yo puedo hablar más de instancias de cómo han reaccionado otros países. Creo que el único país en el mundo que tiene un plan de crisis, que lo tenía antes que la pandemia, es Nueva Zelanda. Y ellos tienen un plan de crisis que se basa en la cantidad de terremotos que ellos tienen. Ahora, en Chile uno podría decir, bueno, nosotros también tenemos muchos planes de emergencia, pero la gestión de crisis que ellos manejan es desde a nivel central hasta, por ejemplo, el Creative New Zealand, que es el Consejo de las Artes de Nueva Zelanda. Todos tienen que tener mecanismos de respuesta. Entonces, eso les permitió tener una ventaja increíble en el momento de responder a la contingencia, porque sabían que se venía una crisis de ciertas características que iba a tener un impacto en la cadena de valor, por ende se activan procesos. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que podemos llevarnos todos y de hecho lo vemos en muchos de los países nórdicos que están abriendo unidades de crisis, pero ya de manera permanente. Sabemos que hay países como Irlanda que están instalando procesos de trabajo de la contingencia a 10 años, pensando en una pandemia una vez al año, a modo de ejemplo, que es totalmente hipotético, pero si bien vino esta, pueden venir otras, se pueden mutar. Entonces, en el fondo, en vez de estar, yo creo que en su mayoría se ha hecho como un análisis completo y decir, no vamos a volver donde estábamos antes. Entonces, ¿cómo podemos mirar hacia maneras positivas y maneras de trabajar diferentes? Lo otro que es sumamente importante es la intersectorialidad, y cuando hablo de sectores no hablo de los sectores artísticos culturales, sino ir a otras industrias, a otros espacios y dialogar
y en el fondo insertar la cadena creativa de procesos en esos espacios, porque vamos a llegar a un punto, y si bien, digamos, aquellos países que han tenido grandes estímulos, Alemania, por ejemplo, con grandes propuestas de apoyo para los sectores artísticos, culturales, va a llegar un punto en que esos fondos acaban, y ya no es un tema de voluntad, es simplemente que no hay recursos. Entonces, asegurar que el apoyo, el entendimiento esté insertado en otros, estoy hablando desde el aparato público, en otros ministerios, en otros departamentos, en otras agencias, que tomen ese valor cultural como un valor importante en sus cadenas de proceso. Creo que esa es una oportunidad bastante importante. Y lo último, Singapur está trabajando, yo diría, de una manera sumamente innovadora, consciente que Singapur es un país muy chico, pero está trabajando con modelos de piloto y testeando ciertas maneras de trabajar híbrido. O sea, reunir a un grupo de consumidores de la cultura, se podría decir, o que vayan a ver una obra, que van a tener ciertas características y probar. Y eso ser apoyado por algún tipo de financiamiento, que puede ser público o privado, pero consciente que hay que tomar este periodo como un periodo creativo y de innovación para poder pensar en estos espacios públicos y volver a estas instancias de poder ir a ver una obra de teatro, participar en los espacios públicos, en estos modelos más blended, que le llaman, que son semi-digitales, semi-análogos, semi-públicos. Entonces, probar, testear, yo diría que es sumamente importante en este periodo. Gracias. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Con Singapur, tremenda oportunidad que tenemos. Además, tenemos el acuerdo de economía digital firmado hace muy poco por Chile, así que también allí hay una ventana enorme que se nos abre. No, ellos sí. y todo su sistema público, todo su sistema de apoyo, incluso desde el punto de vista de la monetización en el espacio digital, están con unos proyectos de innovación bastante interesantes en cómo generar modelos de movilidad y de apoyo dentro del sudeste asiático. Y no es un tema de recursos, es un tema de diálogo en conjunto y entender fuera del contexto quizás que estamos acostumbrados, que es más interno. Perfecto. José Miguel, adelante, estamos ya en los últimos minutitos, así que te doy el pase. Sí, no, muy interesante. Más complementario a lo que decía Magdalena, que creo es útil y en base a la experiencia que hemos tenido como banco en la región. Yo te diría que hay dos países bien interesantes para mirar y que hemos venido apoyando en estas dimensiones, que no solamente en el contexto de la pandemia, sino que previamente. Uno es Panamá y el otro evidente es Colombia. Colombia, ustedes saben, ya se lo mencioné, el mismo presidente Duque en el fondo fue uno de los autores intelectuales, esta idea de la economía naranja, y formó parte activa de su campaña. Diría que hay como tres formas de ver este tema de apoyo, particularmente estructurado en Panamá y Colombia, y algo en Chile estamos también empujando esta agenda. En los economistas llamamos apoyo por el lado de la oferta, apoyo por el lado de la demanda y apoyo por la parte sistémica. Partamos por el primero. En general, por el lado de la oferta, hay dos ámbitos que se han empujado en estos casos de estos países. La primera es el tema de la digitalización. Entonces se entiende que de alguna manera el tema de lo digital es clave para el desarrollo de este sector, por varios motivos que se han planteado y podemos discutir más largamente, pero que es un elemento central, por ejemplo, en la sobrevivencia de esto, porque la propuesta se hace a través de plataformas digitales y con toda la revolución que está ocurriendo desde el punto de vista de la digitalización es importantísimo que lo tengan, ¿no? Y esto requiere un conjunto de apoyos, ¿no es cierto?, para ofrecerle a aquellos que a aquellos sectores, de alguna manera por la escala, como bien decía Magdalena, que son más pequeños, más restringidos, tienen la oportunidad de acceder, ¿no es cierto?, a esta herramienta que les permite hacer propuestas de valor complementarias a las tradicionales, por ejemplo. La segunda tiene que ver con el financiamiento, que una cosa también Magdalena mencionaba, al tema de la innovación y el emprendimiento. ¿Okay?
en general, pero en particular vinculado con áreas de la cultura, las artes y también de las industrias creativas. Es decir, mecanismos de financiamiento que hay justificación de uso de recursos públicos a través de los impuestos que pagamos todos, ¿no es cierto?, para promover el emprendimiento, ¿no es cierto?, o el reemprendimiento de propuestas de valor que salgan de estos sectores, ¿no? Y eso está anclado en el caso chileno, está anclado tanto en lo que hace el Ministerio de Cultura como también hace la Corfo, ¿no?, en los programas más tradicionales. La diferencia es que, por ejemplo, el mecanismo de incubadores y aceleradores de negocio para el emprendimiento de estos sectores tienen particularidades, este sector, a diferencia de otros, y por lo tanto requieren como un acompañamiento, el coaching, por decirlo, para proponer los grupos, ¿no es cierto?, para que tengan éxito, y tenemos evidencia de cuáles son los determinantes de eso en algunos sectores. Es clave contar con esa oferta de apoyo que pueden tener, ¿no es cierto?, grupos de emprendedores o equipos que vienen, que están haciendo propuestas asociadas, ¿no es cierto?, a temas de creatividad, en particular de la cultura y las artes. El segundo grupo es el de la demanda, ¿ok? Y en realidad uno de los grandes problemas primero es esta idea de estructurar demandas, porque a veces es muy difícil hacer el matching entre la oferta y la demanda, y por lo tanto se potencia la demanda para que vaya a acudir, ¿no es cierto?, a buscar dónde están las ofertas de propuestas de valor asociado a esto. Y también se hace en muchos países, lo estamos haciendo con Panamá, mecanismos de concurso y premios. Es decir, cuando se estructura una cierta demanda o un requerimiento o algún mecanismo, se llama a concurso para que las distintas ofertas que hayan, o tanto existentes como nuevas, ¿no es cierto?, atiendan a estas propuestas de valor. Y la última, y por el tema del tiempo me apuro, es el tema de más sistémica. Y hay varias. Uno tiene que ver con infraestructura común. Hay muchos de esos sectores que tratan de mantener una infraestructura que es local, cuando de alguna manera se pueden compartir infraestructura. Esto tiene que ver con acceso, por ejemplo, a banda ancha y otros elementos que necesitas escala, ¿no es cierto?, y necesitas coordinar. Lo segundo es lo que decía Magdalena, el tema de la cadena, el entender los distintos eslabones y cómo interactúan entre ellos. Hay programas tanto aquí en Chile como en otros que tienen un sello particular asociado al tema de generación de valor colectivo a través de las cadenas de valor, ¿no es cierto? Y también esto es generación, por ejemplo, de temas de competencia, etcétera. Y lo último, muy vinculado a esto, que ha venido desarrollando incluso Hacienda, el tema de exportación de servicios, que tiene que ver con reducir costos de transacción, que tiene que ver con imagen de país, que tiene que ver con lo que se llama técnicamente bienes club o bienes públicos, que el Estado también es necesario que los provea, a pesar que no es un financiamiento directo, ni por el lado de la oferta ni por la demanda, pero son necesarios que estén ahí, ¿no es cierto?, para que esto fluya, estas interacciones que hablaba Magdalena incorporen esto que Carolina decía, bueno, los vínculos que tenemos con otro país, ¿no es cierto?, como Singapur u otro, creo que son otros elementos clave para hacer este proceso un poco más fluido. Reducir los costos de transacciones en temas sistémicos, infraestructura común, tecnología común y análisis de cadena de valor son parte de las políticas públicas que estamos apoyando, por ejemplo, en Panamá, en Colombia y algo acá en Chile, desde el punto de vista más sistémico. No sé, sin muchos los detalles, eso creo que una taxonomía que puede ayudar un poco en este esfuerzo. Perfecto, bueno, muchas gracias José Miguel, muchas gracias Magdalena, ha sido un honor estar con ustedes en este espacio, realmente hemos aprendido mucho, hemos intercambiado experiencias, nos quedamos con un debe, yo creo que tenemos que organizar una segunda parte, por ahí nos decían que se dio un diálogo muy bonito también entre ustedes dos, no se conocían y se complementaron muy bien. Creo que fue excelente, así que vamos a motivar un segundo, un retorno de esta conversación. Sobre todo, bueno, vamos a aprovechar también, José Miguel, en tu nombramiento en la Comisión de Competitividad y Tributaria, que nos interesa mucho allí desde la cultura, por supuesto, impulsar bueno, IVAs diferenciados. No voy a entrar en materias que pueden ser más polémicas. Solamente agradecerles y bueno, invitarlos al siguiente módulo que vamos a tener con la incubadora Santiago Innova, vamos a tener un taller de pitch, así es que muchas gracias, no se desconecten, que ya pronto empezamos nuevamente. Gracias, hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. adiós.